La mente humana, la psiquis que nos constituye, sigue siendo un misterio insondable. A lo largo de la historia, hemos buscado comprender las fuerzas internas que guían nuestro comportamiento, que dan forma a nuestra realidad y que influyen en la evolución de la humanidad. A pesar de todos los avances en la ciencia, la filosofía y la psicología, la naturaleza de nuestra mente sigue siendo un rompecabezas complejo y fascinante. Carl Jung, uno de los más influyentes pensadores del siglo XX, abordó esta cuestión desde una perspectiva única, proponiendo que la clave para entender quiénes somos y cómo interactuamos con el mundo radica en explorar no solo nuestra conciencia, sino también las vastas profundidades del inconsciente. En su obra The Undiscovered Self, Jung plantea que la crisis de la humanidad no es meramente política o económica, sino fundamentalmente psicológica. La única forma en que podemos superar los enormes desafíos colectivos que enfrentamos es a través de una revolución interna, un cambio profundo en el individuo. Todos deseamos descubrir quiénes somos. Queremos encontrar un propósito en la vida, entender nuestra esencia y ocupar nuestro lugar en el vasto universo. Sin embargo, este camino hacia el autoconocimiento es a menudo confuso. La mayoría de las veces, buscamos respuestas en el exterior, en nuestras relaciones, en la política, en el trabajo, en las expectativas sociales. Pero, según Jung, el verdadero conocimiento de uno mismo no puede encontrarse mirando hacia afuera, sino que debe partir de un viaje hacia lo más profundo de nuestra psique. El obstáculo más grande que enfrentamos es el ego. El ego, ese aspecto superficial de nuestra mente, es la parte consciente que nos define y nos da una sensación de identidad. Sin embargo, el ego solo conoce lo que está dentro de su esfera de control, lo que está en la superficie de nuestra mente. No tiene acceso a las partes más profundas de nuestra psique, donde residen los deseos reprimidos, los miedos no expresados y las sombras de nuestra personalidad que preferimos no reconocer. John argumenta que solo al enfrentarnos a estas partes ocultas de nosotros mismos, a través de un proceso conocido como individuación, podemos realmente llegar a ser quienes estamos destinados a ser. La individuación no es un proceso fácil. Implica confrontar nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que no nos gusta aceptar. Todos tenemos una sombra, y esta sombra contiene todo lo que consideramos negativo o indeseable en nuestra personalidad, nuestra agresividad, nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades. Al integrar la sombra, no significa que debamos rechazar lo negativo, sino aprender a aceptar que esas cualidades también forman parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, la mayoría de las personas confunde el autoconocimiento con lo que el ego nos dice sobre nosotros mismos. Muchas veces, creemos que nos conocemos porque sabemos lo que queremos, lo que nos gusta y lo que nos disgusta, pero esto es solo un conocimiento superficial. El ego solo puede conocerse a sí mismo en función de lo que es consciente, pero el inconsciente, que contiene una vasta cantidad de información sobre nuestro ser, permanece escondido, esperando ser descubierto. Y para Jung, este inconsciente no es algo a lo que se pueda acceder fácilmente. Solo a través del trabajo constante en el autoconocimiento, la reflexión y la introspección podemos empezar a conocer las verdaderas dimensiones de nuestra psique. Explorar nuestras profundidades psíquicas tiene el potencial de transformar nuestras vidas. John hablaba de las potencialidades dormidas de la psique, aquellas cualidades que rara vez somos conscientes de poseer. Mientras todo marcha bien en nuestra vida cotidiana, estas fuerzas permanecen latentes. Pero cuando estas fuerzas despiertan, pueden ser poderosamente transformadoras, tanto para el individuo como para la sociedad. El riesgo es que si no estamos preparados para afrontar estas fuerzas, pueden llevarnos a la catástrofe. El equilibrio psíquico no es algo que se pueda obtener de manera automática, es un proceso que requiere trabajo, coraje y disciplina. John también se adentró en los aspectos sociales y políticos de su tiempo. En la década de 1940, tras las dos guerras mundiales y el ascenso de los regímenes totalitarios en Europa, comenzó a reflexionar sobre lo que él llamó la barbarie del hombre civilizado. John se sorprendió ante la brutalidad y la destrucción masiva que los seres humanos habían infligido a otros, y trató de comprender cómo habíamos llegado a tal grado de inhumanidad. Su conclusión fue que la humanidad había perdido su conexión con su yo profundo,
con su verdadera naturaleza, y había sido manipulada por fuerzas externas. Estas fuerzas externas, especialmente el Estado y la propaganda, habían logrado despojar al individuo de su capacidad de pensar por sí mismo. Cuando el ser humano pierde el contacto consigo mismo, comienza a depender de las autoridades externas, buscando seguridad y confort en las promesas de bienestar. Sin embargo, este conformismo lleva a la pérdida de la libertad interior. Cuando nos desconectamos de nuestro mundo interno, nos convertimos en seres alienados, obedeciendo ciegamente a lo que el Estado dicta, sin cuestionar sus intenciones ni reflexionar sobre nuestras propias decisiones. El hombre moderno, según Jung, ha sido convertido en una masa que no tiene deseos profundos de crecimiento psicológico ni espiritual. La felicidad, la paz interior y el sentido de la vida ya no dependen de nuestra capacidad de autorrealizarnos, sino de ser un buen ciudadano, uno más en la multitud. Cuanto más grande es la masa, más insignificante se vuelve el individuo. Pero la seguridad y la certeza de lo que la multitud cree le dan al individuo la sensación de que está en lo correcto, de que su conformidad es la clave para la paz. John advirtió que este fenómeno, tan común en las sociedades modernas, lleva a la opresión de la libertad individual, en última instancia, a la tiranía. En un estado totalitario, el individuo es privado de su libertad de pensamiento y acción. El líder se convierte en una figura semidivina, por encima del bien y del mal, y cualquier forma de oposición es suprimida. Las ideas y las decisiones del Estado se imponen sobre las decisiones éticas de los individuos, y la moral se convierte en una cuestión colectiva, dictada por los intereses del poder. Para Jung, la única forma de resistir este movimiento de la masa es a través de la fortaleza de la individualidad. La resistencia debe surgir desde adentro, desde el individuo que ha logrado integrar su propia psique, que ha trabajado en su individuación. Solo una persona que se ha reconocido a sí misma puede resistir el poder de la masa organizada. Esta resistencia no es algo fácil de lograr, y es un proceso continuo de autodescubrimiento y aceptación. La batalla que enfrentamos no es solo externa, sino interna. Necesitamos recuperar nuestra individualidad, lo que significa aceptar y comprender nuestra sombra, nuestros deseos reprimidos, nuestras propias imperfecciones. Esta es la base para una revolución interior que nos permita recuperar nuestra libertad psíquica y, a partir de ahí, transformar la sociedad. John también planteó que el trabajo psicológico individual no solo impacta al sujeto que lo realiza, sino que tiene un efecto sobre su entorno. Cada vez que un individuo hace un esfuerzo por integrar sus partes oscuras, por reconocerse y ser más consciente de sí mismo, irradia una influencia sutil pero poderosa sobre quienes lo rodean. Esta influencia no es intencionada, pero es inevitable, porque al cambiar internamente, también cambiamos la forma en que interactuamos con los demás. Esta transformación interna puede, con el tiempo, convertirse en una influencia colectiva, creando un efecto dominó que toca a más personas y genera un cambio social genuino. En última instancia, lo que Jung nos invita a hacer es un trabajo interno profundo, una tarea monumental de regresar a nosotros mismos, de integrar nuestras sombras y de asumir nuestra responsabilidad como individuos. Solo cuando nos transformemos a nosotros mismos seremos capaces de crear un mundo más consciente y más armonioso, un mundo en el que podamos superar las divisiones y encontrarnos nuevamente como una gran familia humana. Este proceso no es algo que se pueda lograr en una sola generación, pero es el único camino real hacia una transformación genuina de la humanidad.